Buen día, mi nombre es María Esperanza, soy la Bruja de Plata. Este es mi canal y esto es Historiadora en Cuarentena. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre el músico en la Edad Media. Entonces vamos a hablar de unos personajes, vamos a darles nombre, vamos a darles contexto, vamos a seguirlos un poco y voy a tratar de que los puedan identificar en las películas, en los cuentos y de pronto en algunas anécdotas que tengan en la vida, porque esos personajes han seguido a través del tiempo y han llegado a instalarse en nuestra cotidianidad con otros nombres y bajo otros rostros. Entonces hoy vamos a hablar de los juglares, los trovadores, los troveros, los grimorios, segreles, soladores, soladeras y algunos otros personajes que van cantando las historias en la Edad Media. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre unos personajes, los personajes que en esa época feudal, en este momento de la Edad Media, van a personarse de contar, cantar, decir las leyendas y lo que se va escribiendo o se va transmitiendo voz a voz en los pueblos. Listo, entonces vamos a mirar un poco eso porque es indispensable que aprendamos que hablar de los personajes no es solamente como ir al diccionario y responder quiénes serán, ¿cierto? Sino entender un poco para qué funcionaban, cuál era la importancia y bueno, en realidad por qué están ahí y qué hicieron para continuar hasta hoy en la historia. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hablar de los juglares, trovadores, troveros, grimorios, segleres, soladeras y vamos a mirar cómo estos hombres y mujeres cantaron, contaron y transmitieron la historia. ¿Listo? En una época en donde el analfabetismo es casi toda la población, si hoy por hoy casi toda la población incluso también es analfabeta, imagínense cómo estará la situación en el feudalismo, en la época, en la Edad Media. Entonces, si tenemos con base esto, vamos a ver cómo los comunicadores, las personas que van a contar lo que está pasando, la que va a hablar de lo que se hace en unos rincones extraños que pasan en la vida cotidiana de las personas de la Edad Media, ¿cierto? Como por ejemplo la corte. Eso lo va a contar este personaje. Entonces, los invito a que nos quedemos acá, las invito a que nos parchemos un ratico y hablemos sobre los juglares. Vamos a hablar sobre este personaje que de hecho la palabra es hermosísima también, viene de jugar con la palabra. La palabra es la primera en donde reposa todo el conocimiento y la primera que convoca no solamente al conocimiento, sino la que nos une, ¿cierto? Por eso es muy importante el idioma. Entonces piensen, por ejemplo, un mundo en donde lo que está escrito está en un idioma que, digamos que pusieron como el idioma de Dios. Estamos hablando de un contexto de Europa, en el medioevo. No estoy metiéndome en otro contexto cultural porque no es el punto en este momento. Entonces, el juglar, entonces, viene de ese juego, ¿sí? Del que juega. Listo. Y el juego tampoco es que sea que estamos en el concepto de juego de ahora. Recuerden que el juego viene de una cosa ritual importantísima que no tiene nada que ver con la trampa ni con la mentira, que fue metido en el show y el espectáculo por Roma y que entonces acá va a venir es en un personaje, ¿cierto? El que juega. ¿Por qué? Porque en un principio, como esta gente, la mayoría de todos, pues es analfabeta, ¿qué va a hacer? Se va a aprender los cantos que va a escuchar de las cortes y que los otros van a escribir. Otros personajes de los que también vamos a hablar acá, que serán los trovadores y troveros, ¿cierto? Que están en la corte, que tienen otro nivel de educación y que van a escribir sus composiciones tanto musicalmente como en el poema. Entonces,
piensen que esto es hermoso también, porque cuando la gente escribe, la mayoría de las cosas que están escritas desde el principio de los tiempos son canciones, son cantos. Ahí radica uno de los problemas más grandes que tenemos todos los seres humanos para modernos pues, o actuales, para leer o abordar los textos de la antigüedad clásica, como por ejemplo los textos de los griegos, la Ilíada, por ejemplo, en lengua castellana o cuando están viendo clase de literatura, porque esos son textos escritos de algo que fue hecho para ser cantado, y para ser cantado partiendo de una tradición oral, o sea que se acomoda a la lengua, a la cultura, al pueblo, a la región. Entonces este personaje, el juglar, va de pueblo en pueblo, de mercado en mercado, de lugar en lugar, trayendo con su propia lengua, adecuando a la sociedad, al grupito ahí, lo que venía escuchando de los otros pueblos y de la corte. Algunos de estos juglares pues se vuelven famosos y además de eso aprenden a hacer piruetas y aprenden a cantar, tienen habilidades, utilizan instrumentos, se ponen seudónimos. Los seudónimos, muchos de ellos aparecen con el nombre del instrumento que interpretan. Por eso a veces no es fácil encontrarlos en los registros históricos o en los libros, porque aparece con el nombre de la cítara, por ejemplo. Entonces se puede confundir el instrumento con el músico que lo interpreta. Entonces este juglar en los registros fue tratado como un personaje pues como muy un subalterno, como ahí como poquito. ¿Por qué? Porque era el del pueblo y porque eso lo estaba escribiendo la élite, digámoslo así, lo estaba escribiendo la sociedad cortesana. La sociedad cortesana, pues si la persona que lo escribe, eso no va a ser de su interés. Entonces tampoco es que digan que sean maluquitos ni nada, no, les dan su importancia, pero no van a tener 200 libros sobre ellos. En cambio sobre otros personajes sí, porque pues a ellos les va a interesar es la música culta, les va a interesar la música que se escribe, porque lo que le interesa al hombre antiguo es que quede el registro del conocimiento, no de la cultura. Entonces, lo que se pasa voz a voz en una sociedad analfabeta que tiene, por ejemplo, pensemos, bueno, no hay alcantarillado, no hay situación de sanidad, calles pavimentadas, no tenemos todo este cuento. Entonces, toda esa sociedad llega el cantor que hace, comunica, cuenta. Entonces, las cortes, el rey o si en las cortes, ya ahorita les cuento un poco sobre esa sociedad cortesana. En estas cortes, ¿qué van a hacer? Van a llamar a estos juglares famosos, los mandan llamar. Entonces les dicen, cuéntenos lo que ustedes cantan, en lo que usted cuenta en la calle. Eso lo podemos ver en cientos de películas, incluso una de ellas polémica, por ejemplo el Marqués de Sade. Podemos ver escenas de juglar. Podemos ver escenas de juglar en Robin Hood, en las películas de Robin Hood, incluso en Corazón Valiente vemos los juglares. Este personaje va a atravesar la historia, porque incluso los griegos tenían otro personaje parecido al juglar, que son los trompeteros, por ejemplo, y están también los bardos, y están también los druidas cantores antiguos, no los druidas magos, que son diferentes, porque la palabra significa otra cosa. Entonces fíjense qué tan interesante esto. ¿Por qué? Porque además, ¿qué hacían estos tipos? Pille pues, se los llevan por allá para la corte, porque en la corte están los que escriben los cantos. Entonces les enseñan los cantos, y estos juglares aprendieron también a escribir y a escribir música. Entonces ellos empezaron a escribir sus composiciones y también hicieron sus composiciones propias. Por eso también hay juglaresas. Las mujeres también hicieron esos oficios, porque no estamos hablando de las mujeres de las que pudieron haber escrito la historia, las personas que son de la élite. No, es que el mundo real también tenía otra manera de moverse, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Que esos de la élite pues le van a pagar a estos juglares y a estas juglaresas para que vayan a los pueblos a contar lo que ellos quieren, ¿cierto? Entonces por eso, por ejemplo, cuando ustedes ven las películas, digamos en Robin Hood de Disney, el bardo es el que cuenta la historia.
y hay varias versiones de la historia. Está la versión de la gente pobre, está la versión de Robin Hood y está la versión del rey. Entonces ese es el primer acercamiento, como la cuestión, digamos, un chica acá súper chévere, y es que el juglar es el origen, digamos, medieval, del medioevo, el personaje que pasa al medioevo, de el que cuenta lo que pasa realmente en el pueblo. Entonces, ese personaje que va a ir a decir las necesidades y que además tiene la posibilidad, si hace bien su trabajo, tiene la posibilidad de ir a la corona, o sea, de hablar con el mero y tal vez solucionar algún problema de los que tiene abajo. Si cogen todos los cuentos clásicos, ahí está. Y no solamente el personaje juglar, sino quien por su trabajo va a llegar hasta el rey supremo y va a cambiar su vida, ¿cierto? Ese es el príncipe, esas son las princesas, esos son todos los mendigos que se vuelven millonarios, y eso somos nosotros tratando de salir adelante en el mundo y siendo los personajes principales de nuestra historia, de nuestro cuento. Entonces, el juglar y el músico y la música en este pedacito pequeñito de la historia que estamos hablando y que le estamos poniendo tinte, pues, y como nombre, punto y coma a las cositas, en ese juglar, este personaje, este músico va a ser el que va a conectar el pueblo con la sociedad cortesana. Esa sociedad cortesana que les dije ahorita que íbamos a hablar, es un proceso muy largo, muy largo, que tiene la historia de un grupo de seres humanos que tiene, por cuestiones de nacimiento, de fortuna, de lo que sea, ingresa a una sociedad X, en donde ellos tienen el poder de la tierra, tienen el poder de todo y tienen tiempo, o sea, ellos tienen comida, tienen de todo y tienen tiempo libre. ¿Sí o qué? Entonces, para que no los decapiten los que están afuera porque están aguantando hambre, definitivamente. Entonces, ellos se meten en unos castillos, se meten allá en unas cosas ahí cerradas, un cónclave, una cosa impresionante, y allá, metidos, encerrados, van a crear una visión del mundo completamente extraña y una burbuja extraña de donde se escribe la historia hasta el momento, pues no hasta mí, porque hay mucha gente que ha buscado la historia de los de abajo, ¿cierto? De toda esta gente. Todo eso va a quedar ahí escrito, entonces es la visión de esas personas allá encerradas, ¿cierto? Lo que no representa a la totalidad de la población. Entonces, esos juglares sí son los que se van a contar entre ellos, tienen que tener mecanismos para sobrevivir. Estamos hablando que no son 30, 40, 20 personas. Estamos hablando que es la población europea, que es la población de Francia, que es la población de un continente tan teso, pues, que es lo que aprende uno en el 90% de sus cursos de los cursos básicos de todas las secundarias, ¿cierto? Entonces, imagínense esa vaina o sea, es mucha gente que se está muriendo de hambre, con pestes, con sistemas, o sea, no hay acueducto, nada, y los de la sociedad cortesana están allá escribiendo la historia. ¿Escribiendo qué? Todas las notas, el solfeo, la música culta. Entonces, los juglares, obviamente que van a ser registrados en la historia popular, en la historia que más conocemos, y en todos los videos, la mayoría que encuentren por ahí, como aquellos personajes que no eran músicos reales. ¿Por qué? Porque como ellos no componían supuestamente ellos sus cosas, ni tampoco podían escribir, porque igual eran analfabetas, entonces no hacían parte de la sociedad cortesana, no hacían parte de la historia. Pero pues sí, ¿cierto? Porque pues ahí están. Entonces, y lo más impresionante es que la historia que se pasa y que realmente queda, y el vínculo pedagógico y el instrumento adecuado, educativo, más importante que queda desde el principio, es el canto, ¿cierto?
y es a través de la música, a través del ritmo y a través de la musicalización que, por ejemplo, vamos a aprender, digamos, de una manera más eficaz y rápida, ¿cierto? Así como, por ejemplo, Pierre de Coubertin, el padre de los Juegos Olímpicos restaurados modernos, habla de que a través del deporte, a través de lo físico, de una competencia sana, ¿cierto? Vamos a aprender las cosas reales de la vida de una manera más fácil, ahora lo llamaríamos más orgánica, ¿sí? Más orgánica, más de acá, ¿cierto? Más play, ¿sí o qué? Es el cuerpo, la música, todo eso nos habla de cosas que el ser humano entiende, que el ser humano es normal, es algo con lo que nacemos. El símbolo, amores, no, el símbolo es cultura. La cultura se crea, la cultura se inventa, el código se impone, el código es algo, o sea, el código está ahí, es impuesto. Ah, que es malo, no, yo estoy diciendo nada ni de bueno ni de malo, es así, ¿cierto? Entonces, cuando yo no estoy dentro del código, no estoy en la historia. Fin. Para el código, pero para nosotros sí. Por eso es importante el canto y por eso es importante también los cantores. Esos juglares entonces hicieron tantas cosas, ¿para qué? Para igualar el conocimiento de la población. Porque piensen en esta sociedad analfabeta, una sociedad que no puede acceder a ese conocimiento de los libros que tanto se están quemando las pestañas, tanto los monjes como todos esos de la sociedad cortesana, toda esa gente culta, pero ellos no tienen acceso porque no tienen la educación y van a llegar entonces esos personajes como los juglares, como también, por ejemplo, los pedagogos, como los filósofos que van caminando, como los maestros, ¿cierto? Con todo el significado que tiene la palabra maestro. Entonces, todos ellos van allá y saben de lo que se trata. De lo que se trata es de igualarnos, de que todos tengamos el derecho a la comunicación. Y la comunicación con esperanza, porque la música nos trae esperanza, nos trae motivación, nos trae valor, nos trae unidad. A través de la música hemos sobrevivido siglos de agonía, siglos de hambruna, siglos de enfermedades, siglos a través de los tiempos, con la música, con el juglar, el que coge en la noche su guitarra, su tambor y comienza a contar la historia, comienza a narrar lo que pasa en el pueblo vecino, comienza a contarnos lo que tiene para contarnos, ¿cierto? Y también, pues, como les venía diciendo, aparte de todo eso romántico, tan lindo y tan hermoso, pues esta gente tiene que vivir, necesita la aguapanela, necesita la arepita, la tortilla, el taco mañanero. Esta gente entonces pues va y es contratada. ¿Quiénes lo contratan? Los puede contratar cualquier gente que tenga, que les dé. Entonces, van a ir al palacio a entretener al rey, claro. ¿Y qué les va a contar? Lo que el pueblo dicen de ustedes. Eso está desde todas. Si ustedes cogen y si no los dejaron ver, sino las cosas de Semana Santa, pónganse, vean Juan el Bautista, ya, ¿qué era eso? Ahí tienen el juglar, vamos a cantar. ¿Qué le traigo? ¿A quién le bailo? ¿Quién lee esto? ¿Cierto? Piensen en algo. Por ejemplo, uno de los personajes que parece ser del divertimiento es, digamos, el baile de la mujer. Esto es porque, pues, la mujer es la que cuenta también. Es la que cuenta, la que canta, la que encanta, ¿cierto? Entonces, por eso, luego vamos a mirar que incluso dentro de estos personajes los nombres van a significar los talentos que ellos tienen para comunicar. Entonces hay unos que son los que danzan y hay otros que son los que trovan y hay otros que son los que cuentan, ¿cierto? Los que juegan, los juglares. Por eso entonces los juglares van a ser los que en un tiempo antes de que se instale la escritura y hasta el sol de hoy en nuestro planeta analfabeta del mundo de los símbolos van a ser los que nos cuentan la historia.
van a ser los que nos cantan eso y los que difunden la poesía, los que difunden el origen de la literatura, las canciones que han de ser cantadas más no escritas. Eso es muy bonito, porque es que la música es para ser interpretada, es para ser cantada, las canciones. Entonces aquí pues es donde quiero, digamos que partamos este rato para continuar la próxima vez con lo siguiente. Cuando aparece la escritura profana, o sea, aquella que no es del libro sagrado, aquella que nos puede hablar de otras historias, se abre la perspectiva de todos estos juglares también, porque entonces si puede ser escrito, por ejemplo, el Cantar de Roldán, entonces puede ser escrita la canción que ellos están cantando. Entonces ahí, como diríamos acá en Colombia, hay que pulir burro, a ver qué voy a hacer, porque tengo que escribir mi canción, escribir mi canto. Gracias a eso tenemos una cantidad de cantos anónimos hermosos medievales, como el Cantar del Mío Cid. ¿Listo? Entonces les recomiendo que vean muchas películas, lean muchos cuentos, métanse a todo lo que quieran sobre ese mundo de fantasía de la Edad Media, todos esos caballeros, estos guerreros, y descubran allí esos personajes maravillosos que fueron los juglares. ¿Listo? La próxima vez entonces vamos a hablar un poco sobre esos trovadores y cómo a partir de la escritura, a partir de unos nuevos símbolos y de la inclusión de cosas paganas, o sea que no eran todo referido a lo divino, va a aparecer un nuevo aire para la música, nuevas hazañas para la música y nuevos personajes para la música. Si les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal, pónganle la campanita, cuéntenle a todo el mundo, compartan este video, canten, sean muy felices, pongan música y síganme aquí. Esto es Historiadora en Cuarentena, yo soy la Bruja de Plata y nos vemos en otra